Hola, bienvenido de nuevo a Histotips. El día de hoy vamos a revisar varios organelos membranosos. Iniciaremos con los endosomas. Comenzamos. Los endosomas, como su nombre bien hace pensar, van a formarse justamente por medio de una endocitosis. Como tenemos aquí en la imagen, vamos a ver que la membrana va a realizar una invaginación y justamente vamos a tener moléculas que quedan dentro de esa invaginación para que al final se forme esta vesícula. Estas estructuras de color verde que se alcanzan a visualizar son una proteína que se conoce como proteína clatrina y normalmente va a estar en la membrana plasmática para que cuando se forme la vesícula, en este caso, esta clatrina quede rodeando o recubriendo a esta vesícula. Una vez que se forma la vesícula rodeada o recubierta de clatrina, esta clatrina se va a separar y al momento de que se separa es cuando yo a esta vesícula le puedo llamar un endosoma. Bien, los endosomas tenemos dos tipos, tenemos los endosomas tempranos y los endosomas tardíos y van a tener una diferencia en su pH y también en la localización. Los endosomas tempranos van a estar localizados en la periferia porque son los que se acaban de formar a partir de la membrana plasmática tras esa endocitosis. Y los endosomas tardíos van a estar localizados más en el interior de la célula, en el centro de la célula. Los endosomas tempranos van a tener un pH de 6 y los endosomas tardíos un pH de 5.5. Y justamente esta disminución del pH lo logran gracias a que tienen una bomba de protones ATPasa como los lisosomas. Y justamente esta bomba va a bombear estos protones en contra de su gradiente de concentración hacia adentro del endosoma para acidificar su contenido. Muy bien, una vez que se forma el endosoma temprano, que es el que tenemos aquí, ¿hacia dónde se va a dirigir? Pues puede dirigirse hacia el endosoma tardío y fusionarse con él, o puede ir, y bueno, una vez que llega al endosoma tardío, del endosoma tardío va a fusionarse este endosoma tardío con los lisosomas. Esa sería la vía completa. Y también puede ser que en lugar de irse hacia el endosoma tardío, me permita realizar algo que conocemos como transporte transcelular, que es el que vamos a ver a continuación. Hay dos tipos de transporte, justamente en los epitelios. Las moléculas que están de este lado del epitelio pueden pasar hacia el otro lado del epitelio, puede ser por medio de las uniones entre las células, y ese sería un transporte paracelular, que por ejemplo pasa en el riñón, o por un transporte transcelular que es atravesando a la célula. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por medio de endosomas. Va a realizar una endocitosis, se va a formar un endosoma y ese endosoma después va a viajar por todo el citoplasma de la célula hasta salir en el otro extremo. Estos dos tipos de transporte paracelular y transcelular ocurren en los epitelios, ¿de acuerdo? Entonces un endosoma temprano puede realizar el transporte transcelular o puede fusionarse con un endosoma tardío y este endosoma tardío después fusionarse con los lisosomas para degradar el contenido que se endocitó, ¿de acuerdo? A eso se le conoce como la vía endocítica. Bueno, eso es a grandes rasgos endosomas. Ahora pasaremos a hablar sobre los peroxisomas. A los peroxisomas también se le conocen como microcuerpos porque tienen un diámetro de 0.5 micras, ¿de acuerdo? Son sinónimos. ¿Qué forma van a tener los peroxisomas? Pues los peroxisomas van a ser como bolsitas, rodeadas, delimitadas por membrana porque es un organelo membranoso y en su interior van a tener muchas moléculas. Esas moléculas van a ser enzimas. Entonces yo tengo aquí rodeando la membrana, delimitando la membrana y dentro voy a tener una gran cantidad de enzimas. Todas las enzimas que tenemos aquí que vamos a ir viendo una por una, ¿de acuerdo? Pero antes hay que saber también que estos pues peroxisomas tienen una característica que son autorreplicantes, como las mitocondrias. Los únicos dos organelos autorreplicantes son los peroxisomas y las mitocondrias. Y esto quiere decir que van a poder formarse a partir de otros peroxisomas. Un mismo peroxisoma puede crecer
dividirse y formar dos peroxisomas. A eso se refiere con que es autorreplicante. Bien, vamos a ver qué funciona o para qué me sirven los peroxisomas. Muy bien. Vamos nosotros a ver, bueno, es importante saber que en la célula, en nuestras células, ocurren muchas reacciones químicas. Muchas de esas reacciones químicas son oxidativas. Y siempre que ocurre una reacción de oxidación, se van a liberar electrones, de esas moléculas que se oxidaron, y también se van a liberar protones. Esos electrones y esos protones, me van a dar origen a una molécula que se conoce como el peróxido de hidrógeno. Entonces, como resultado de las reacciones oxidativas se va a formar peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es una molécula que es capaz de disociarse y generar unas moléculas que se conocen como radicales libres. Un radical libre es una molécula que le hace falta un electrón y que por lo tanto va a ir a juntarse con otra molécula y le va a robar un electrón a esa otra molécula para completar todos sus electrones. Esto es perjudicial, ya que por ejemplo si hay muchísima cantidad de radicales libres en la célula, pueden ir a juntarse con los fosfolípidos de la membrana, robarles ese electrón y generar que la membrana se empiece a destruir. Entonces tener un exceso de radicales libres es peligroso. Por lo tanto, yo tengo que idear una forma de que este peróxido de hidrógeno no me forme muchísimos radicales libres en exceso. Por lo tanto, yo necesito pasar este peróxido de hidrógeno a una forma inocua. Y eso lo voy a hacer en los peroxisomas. En los peroxisomas yo tengo aquí dentro de las enzimas que están dentro del peroxisoma una enzima que es la catalasa. La catalasa tiene la función de degradar el peróxido de hidrógeno, como tenemos aquí, y de formar agua y oxígeno, moléculas que son inocuas, y de esa manera reducir la cantidad de peróxido de hidrógeno que se transforma en radicales libres. No es malo tener radicales libres, porque vamos a ver ahorita que estos radicales libres la célula los utiliza. Por ejemplo, hay unas células que nosotros tenemos que son los neutrófilos. Los neutrófilos se encargan de fagocitar bacterias, y destruirlas. Y las van a destruir por un proceso que se conoce como estallido respiratorio, que prácticamente consiste en que la van a destruir a esas bacterias con radicales libres, ¿de acuerdo? Entonces, esos radicales libres que se van a formar van a destruir al patógeno. Y en esta parte sí, los radicales libres son benéficos para el neutrófilo porque ayudan a destruir a la bacteria. Si ocurre un desbalance y hay un exceso de peróxido de hidrógeno, pues entonces se van a formar muchísimos radicales libres, más de los necesarios. Y es cuando ya tenemos problemas de destrucción de la célula. ¿De acuerdo? Bueno, bien, los peroxisomas. Vamos a ver que además de la catalasa, que también está aquí adentro, hay otras enzimas. Va a haber también adentro enzimas oxidativas, que también van a generar peróxido de hidrógeno, pero ya tenemos a la catalasa que degrada ese peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno para justamente tener un equilibrio. Otras enzimas importantes son la alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa se encarga justamente de la desintoxicación del etanol, cosa que también pasa en los hepatocitos, en su retículo endoplásmico liso, pues también en los peroxisomas ocurre, perdón por el movimiento de la pantalla, en los peroxisomas también ocurre la degradación de la desintoxicación del alcohol por esta alcohol deshidrogenasa. Bien. También vamos a ver que los peroxisomas se van a observar en el microscopio electrónico y vamos a observarlos como zonas muy electrodensas, muy muy oscuras, ¿de acuerdo? Normalmente para visualizarlo se utiliza tetróxido de osmio. En cambio, en el microscopio óptico, nosotros sí podemos también observar a los peroxisomas, pero va a ser de una manera indirecta. Vamos a utilizar una, una molécula, y esa molécula va a entrar en contacto con una enzima en particular de los peroxisomas. Esta enzima en particular es la peroxidasa. Dentro de los peroxisomas también existen enzimas que se denominan peroxidasas. Las peroxidasas son las enzimas que pasan de peróxido de hidrógeno a radicales libres.
es decir, me transforman el peróxido de hidrógeno en los radicales libres. Por lo tanto, aquí adentro tenemos también peroxidasas del peroxisoma. Esta peroxidasa, nosotros utilizamos un sustrato, y ese sustrato, cuando entra en contacto con la peroxidasa, se divide en productos, y uno de esos productos va a generar un color. En este caso, nosotros aplicamos en esta preparación histológica un sustrato de la peroxidasa, que al momento de entrar en contacto con la peroxidasa y dividirse en sus productos me va a generar color, y el color va a ser de color negro, que es lo que estoy observando aquí. Quiere decir que todos esos puntitos negros que yo estoy viendo son zonas donde hay peroxidasa, por lo tanto todos esos puntitos negros van a ser peroxisomas. Los neutrófilos tienen muchos peroxisomas por lo mismo que habíamos comentado, ya que utilizan los radicales libres, como habíamos comentado, para degradar a los patógenos. Por eso tienen que tener muchos peroxisomas para tener mucha catalasa y evitar que haya un exceso de radicales libres. Bien, como habíamos dicho, pues todas estas enzimas pues, son proteínas, y esas proteínas van a ser sintetizadas en ribosomas libres. Y una vez que se sintetizan pues esas proteínas, viajan, ¿no?, justamente al peroxisoma por medio de que tienen una secuencia de señal. Esa secuencia de señal, que es la que está aquí, que no es muy importante saberla, pero es importante saber que esa secuencia de señal lleva esas proteínas hacia el peroxisoma y que después hay un receptor aquí que mete esas proteínas, en este caso todas estas enzimas, adentro. Si hay una falla en ese receptor, pues las enzimas no van a poder entrar, todas estas de aquí, y ocurre una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Zellweger, en donde justamente hay una falla en este receptor y por lo tanto las enzimas no pueden meterse al interior, y vamos a ver que como no hay peroxisomas funcionales, porque yo necesito que esas enzimas estén aquí adentro, pues no voy a poder regular este balance de radicales libres y va a haber una muerte celular, y normalmente los que tienen esta enfermedad presentan una muerte precoz. Es como el tip clínico. Bien, finalmente vamos a hablar acerca de los melanosomas. Los melanosomas van a ser un organelo membranoso que, al igual que los lisosomas, se van a formar a partir del aparato de Golgi. Sin embargo, estos melanosomas no están en todas las células, están en unas células en particular, y van a ser en las células que derivan del tubo neural. Entre esas, el tubo neural es una estructura que van a ver en embriología, que de ahí se derivan estructuras nerviosas y también otras células, ¿no? En este caso, las células que tienen melanosomas van a ser los melanocitos. Estos melanocitos los ubicamos en la piel, y también van a ser neuronas, pero específicamente las neuronas que se localizan en una zona que se conoce como locus niger o sustancia negra. Aquí tenemos una fotomicrografía de tejido nervioso donde observamos específicamente esta zona, el locus niger, y aquí en estas neuronas tenemos melanosomas. Los melanosomas en su interior, porque son organelos membranosos, y en su interior van a tener melanina, que es un pigmento. Por eso aquí podemos observar de color negro, porque o pardo, porque ese es el color del pigmento de la melanina. Entonces los melanosomas están llenos de melanina y por eso se ve ese pigmento. Aquí hay otras células que también tienen melanosomas, pero los adquieren de forma indirecta, que son los queratinocitos. Queratinocitos se refiere a células de la piel, ¿de acuerdo? Pero solamente los queratinocitos que se encuentran en la base. Aquí tenemos una fotomicrografía de piel. Vamos a ver que hay diferentes estratos en la piel, lo veremos en su momento, pero este sería un estrato por aquí habrá otro estrato. El estrato basal, que es el que está aquí abajo, es donde vamos a encontrar los queratinocitos basales. También cerca de este estrato basal se encuentran los melanocitos. Lo que van a hacer los melanocitos es que van a generar prolongaciones de membrana que van a entrar en contacto con estos queratinocitos basales y van a pasar de una célula a otra los melanosomas. Entonces los melanocitos le pasan los melanosomas a los queratinocitos basales, y es por eso que estos queratinocitos basales, que son los que vemos aquí, van a verse con un pigmento pardo o negro, ¿de acuerdo? Porque les pasaron a los melanosomas. Aquí tenemos una micrografía donde hay una prolongación de un melanocito
Ajá, dentro se ven los gránulos de los melanosomas, ajá, y justamente le está inyectando estos melanosomas a un queratinocito basal. ¿Cómo se ven en el microscopio electrónica de transmisión los melanosomas? Se ven muy, muy electrodensos, debido al pigmento de melanina, ajá. Bien, bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Aquí hay unas preguntas de repaso. Recuerda, si puedes contestar las preguntas, avanza con los videos de HistoTips. Y si no, puedes repetir el video cuantas veces sean necesarias.